Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteconecta. Comenzamos un nuevo mes. Comenzamos, por supuesto, con escritores, como venimos haciendo durante toda esta temporada. Y comenzamos desde Montijo. Un saludo de José Antonio Teodoro para todos los que nos estáis viendo, escuchando y siguiendo a través de las redes y de Onda Cádiz, acompañado pues, por Yolanda Batejo desde la red de bibliotecas municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Hola, ¿qué tal? Y por María Benítez desde la Biblioteca Pública de Ourense. Hola, María. Buenas. Y hoy acompañados también pues, por nuestro escritor, ese escritor que estamos buscando hoy, que no es otro que José Luis Gil Soto. Hola Hola, José Luis, ¿qué tal? que hay encantado de estar con vosotros. El placer es nuestro de tenerte por aquí y hoy vamos a tener un programa pues con mucho peso histórico, diría yo, porque José Luis, no sé si encasillamos a veces a los escritores en un tipo de novela, pero en este caso sí que me imagino que a ti pues todo el mundo te conoce, o todos los que trabajamos en bibliotecas te conocemos por escritor de novela histórica más que por otra cosa. Bueno, yo creo que esto es algo que se retroalimenta. Uno empieza a escribir, en mi caso, novela histórica. Los lectores empiezan a conocerte como escritor de novela histórica, tú te obligas a escribir novela histórica, más lectores te conocen como escritor de novela histórica, tú te obligas más a escribir novela histórica. Entonces, no sé quién encasilla a quién. Igual nos autoencasillamos nosotros. Porque hablando de tu primera novela, la voy a sacar porque además las tengo aquí todas, o sea, podríamos hacer el monográfico con todas, fue La traición del rey. He estado viendo ahora en el año 2008, no pensé yo que hacía tanto, pero fue en 2008 cuando se publicó, hace ya, En Tú 2008, eras sí, sí. joven entonces, ¿no, José? Bueno, yo fíjate, empecé más bien tarde ya a escribir, así no, No, que... digo bueno. José. el joven que era José, yo. el Ah, Montijo, el José, Montijo. José sí, bueno, José sería, yo qué sé. Y como decía, han pasado 15 años hasta que llegamos a Lágrimas de Oro, que es la Sí. última publicación. Y bueno, es que yo a José Luis sí que lo he seguido desde el principio porque nos conocíamos también de antes, entonces teníamos esa suerte. Y a mí me sorprendió mucho, para quien no lo conozca, porque no tienen nada que ver con la historia, ni con la literatura, ni con las letras en sí. Entonces cuéntanos cómo decidiste meterte en este mundillo. Pues la verdad es que no fue una decisión premeditada. Es decir, bueno, fue una decisión premeditada escribir ese primer relato, esa primera novela, pero no teniendo la certeza, o al menos no pensando que iba a mandarlo a las editoriales y que se iba a publicar, sino más bien para darlo a conocer a quienes me rodeaban. Era la historia de un personaje que me atrajo, del que conocía una historia muy sesgada, que era Manuel Godoy, el príncipe de la paz, el marido de Carlos IV, y entonces decidí escribir su verdadera historia, pues eso, para darla a conocer a quienes estaban más cerca de mí, no con mayores pretensiones, pero a todo aquel a quien se lo iba dando me iba sugiriendo que lo mandase a las editoriales, y eso hice. Entonces parece que uno al final se convierte en escritor casi sin pensarlo. Hay otros que no, que son muy vocacionales desde que son pequeños y que dicen, afirman que no podrían vivir sin escribir. Yo podría hacerlo Porque, perfectamente. José Luis, ¿tú a qué te dedicabas antes? Yo soy ingeniero agrónomo de profesión y ejerzo como tal en la administración pública. Y es verdad que siempre he sido un buen lector y siempre me ha gustado leer novelas, fundamentalmente. Y cuando leía novelas, especialmente novelas históricas, me decía a mí mismo que no era tan difícil. O sea, yo pensaba que no era tan difícil escribir una novela histórica. Y quizá por eso me lancé, porque no lo vi difícil. Luego me di cuenta de que era muy difícil, pero, pero en un principio es la osadía de la ignorancia, ¿no? Es decir, oye, yo creo que esto se puede hacer. Hombre, sí, se puede hacer, claro, pero es cierto que requiere una gran labor de documentación y luego cierta pericia escribiendo y que estas cosas al final se aprenden, ¿no? Se aprende cómo se tiene que hacer o cómo se debe hacer una novela. Puede uno hacerlo con toda la libertad que quiera, pero siempre hay ciertas pautas que es mejor seguir, ¿no? Porque, por ejemplo, este primer libro, ¿cuánto tardaste en escribirlo? Como no tenía ninguna pretensión de publicarlo, iba con toda la tranquilidad del mundo. Yo tuve la idea en 2005
y y se publicó en 2008. Es decir, que pues no sé, estaría 2 años tranquilamente documentándome y luego escribiendo. Una vez que tengo toda la documentación, soy bastante rápido escribiendo porque tengo la idea en la cabeza y no necesito unas condiciones especiales para escribir. Hay gente que sí es cierto que no se concentra si no es en determinadas condiciones, ¿no? O en un determinado lugar. A mí me da exactamente igual escribir en casa o en un banco de un parque. O sea, no necesito nada especial, ¿no? Una vez que tengo la idea en la cabeza, ya es simplemente plasmarla sobre el papel de una manera más o menos pensada, pero premeditada, pero no requiero condiciones especiales. Lo peor es, en el caso de las novelas históricas, lo peor es documentarse. Y son personajes, Porque, además, José Luis, nosotros en este programa que estamos teniendo en esta temporada, un día de cada mes solemos traer un escritor y lo que más nos interesa fundamentalmente es el proceso de creación, ¿no? Porque, bueno, luego el mundo de llevarlo a las editoriales, de todo eso, ya es otra cosa, el proceso de creación. Y es curioso porque la mayor parte de los escritores que hemos tenido aquí, pues te cuentan eso. Yo era un lector muy ávido, desde chico quise escribir, desde chico yo no quería dedicarme a otra cosa, pero en tu caso tú llegas a la escritura, pues un poco como Pablo de Tarso por el camino, te caes del caballo y dices, oye, yo también puedo hacer esto, ¿no? Justo, Y empiezas a... es muy buena, es muy buena comparación y la utilizaré en adelante. Es decir, sí, Bueno, algo te la así, regalo. algo así. O sea, Claro, y sí, de pronto tú dices, yo también puedo hacer esto. Y empiezas sí. con la novela histórica. Sin embargo, tus novelas son históricas y efectivamente llevan un proceso de documentación que se nota muchísimo, pero la historia que cuenta, realmente lo que es la narrativa, podría estar en cualquier otra época, ¿no? Sí, sí, por eso yo decía al principio que casi nos autoencasillamos, porque ya tienes un poco como la necesidad de seguir escribiendo novela histórica, porque parece que es lo que esperan de ti, ¿no? Pero mi anterior novela a Lágrimas de Oro es Madera de Savia Azul, que no es histórica, lo parece, pero no lo es. Y es cierto que una vez que te metes en este mundo, al menos a mí me ocurre que tienes que no la necesidad, pero sí al menos la curiosidad de adentrarme en otro tipo de géneros y probar a ver qué tal, porque ya una vez que empiezas con el proceso creativo y que ves que es bonito y que se obtienen resultados al inventar, pues también no solo inventar lo que rodea al hecho histórico o al personaje histórico, sino a personajes absolutamente de ficción. En realidad se Ujú. parece bastante, solo que te privas de todo ese tiempo de documentación, toda la tarea de documentación. Y luego es verdad que la novela histórica tiene una gran ventaja con respecto a la de ficción, y es que la estructura viene marcada por la cronología del hecho histórico o del personaje histórico, con lo cual no tienes que hacer un gran esfuerzo para, para la primera estructura de la novela, ¿no? Mientras que en la novela pura de ficción, pues ahí sí que tienes que jugar con los tiempos y requiere un esfuerzo para hacer esa primera estructura. En contrapartida, los personajes puramente de ficción los creas tú desde el principio, mientras que los personajes históricos vienen marcados ya por una serie de acontecimientos y tienes que hacer un gran esfuerzo para intentar comprender cómo fueron. yo te iba a preguntar, que me cortó antes Yolanda, sobre los personajes, Pero es lógico que yo te corte, como no, siempre. no va a venir tú ahora. Y te iba a comentar, bueno, porque precisamente el primer personaje que trata en tu novela es Godoy, que es un personaje pues, que tiene una leyenda negra brutal tras de sí. Y en esta última novela te metes con Pizarro, que también tiene su leyenda negra. Entonces, ¿cómo se te ocurre meterte con esos personajes y bucear entre ellos? Sobre todo, bueno, para rescatarlos también de ese olvido, de esa marginación incluso que a veces tienen. Porque yo creo que al final a quien le gusta contar historias le gusta sorprender un poco en este caso al lector. Si las cuentas de manera verbal, pues a quien te está escuchando. Es decir, que contar algo que es muy previsible o que no contiene ningún interés, pues tampoco no te motiva lo suficiente, ¿no? En las novelas de ficción pura,
pues sí que es cierto que tú creas una trama y, que enganche, que tenga su... Pero en el caso de la novela histórica, si es un episodio muy conocido, si es un personaje muy conocido y si todo es muy conocido, no sé qué interés puede tener, ¿no? A lo mejor sí, pero desde luego tiene, a mi juicio, mucho más interés aquello que no se conoce o que se conoce a trazo grueso, ¿no? Aquello que puede generar sorpresa. Entonces es cierto que, bueno, pues Pizarro, joder, Pizarro lo conoce todo el mundo. Bueno, conocemos que tiene una calle en cada pueblo de España, pero no, realmente no conocemos su historia en profundidad. Conocemos la historia de Pizarro a trazo muy grueso. ¿Qué hizo Pizarro? Conquistó el Perú, ya está. No sabemos mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que si cuando empiezas a conocerlo, empiezas a conocer su historia, te sorprende. Y yo antes de escribir o antes de empezar a documentarme, hago primero una primera aproximación, un sondeo, ¿no? Es como cuando alguien va a hacer una perforación minera. Oye, primero vamos a ver si hay material, ¿no? Pues eso, ¿no? A ver si hay material y ver si efectivamente esto puede ser de interés. Entonces, una vez que tienes algunos datos que a ti te parecen curiosos, pues a los que tienes alrededor, y si tienes algún historiador alrededor, como en mi caso, que tengo a uno de mis hermanos que lo es, pues oye, ¿tú qué sabes de Pizarro? Y cuando ves que no es capaz de profundizar mucho, pues sabes que tienes material suficiente para escribir una novela. Y eso es en Y- cuanto al proceso de documentación, que al fin y al cabo, Sí. bueno, es un poco la cimentación de la novela. Pero luego sentarse a escribir cuesta. No, a mí al menos no me cuesta. Es decir, yo creo que una vez que tienes, yo creo que lo que me cuesta es parar en el proceso de documentación. Empiezas a obsesionarte con la documentación hasta el punto de empezar por las grandes cuestiones y acabas por los pequeños detalles. Y en esos pequeños detalles llega un punto en que te pierdes. Te pierdes en el sentido de que no sabes eso, no sabes cómo parar. Ya no la moneda, cuánto valían las cosas, cómo eran los vestidos, cómo eran no sé cuánto. Ya te empiezas a meter ahí y llega un punto en el que tienes que decir basta. O sea, ya tengo suficiente para escribir una novela. No voy a escribir un ensayo acerca de cómo se vivía en esa época. Ya tengo lo que necesito. Entonces, para ya. Y en ese momento que paras y echas la vista atrás y ves toda la documentación que tienes y sabes que puedes empezar a escribir, al menos a mí, me entra una gran alegría. Es una satisfacción enorme poder sentarme frente al ordenador y empezar a tejer la historia con los mimbres que tengo, ¿no? Y luego ya pues es bonito, o sea, es verdad que es tedioso, pero es bonito ir creando, ir dejando esas pequeñas perlas, esos giros, esas sorpresas para el lector, e ir pensando en el lector todo el rato. Verás cuando lean esto, verás cuando lleguen a este punto, pues yo creo que esto me ha quedado flojo porque aquí la gente, esto es muy previsible, pues vamos a ver cómo lo cambiamos, tal. Y entonces, todo ese proceso eh, gusta mucho, sí. Mira, hay otra cosa que te iba a preguntar. Cuando tú empiezas en el 2008, tú sabes que en el 2008 se produjo en España una cosa muy terrible que fue la crisis del 2008, que prácticamente vino a coincidir con el boom de la novela histórica, ¿no? Un poco de explicación sociológica tienen que la gente quería como evadirse para no ver la realidad, evadirse en la historia. En aquel año que tú publicas tu primera novela, que coincide además con el boom de la novela histórica, ¿te costó mucho que una editorial te aceptara el manuscrito? Pues la verdad es que no, y lo cuento muchas veces, es decir, bueno, para no perderme en detalles, pero yo no tenía ni idea de cómo era este proceso. Una vez que tienes una novela escrita, ¿qué haces con ella? Entonces, lo que uno imagina es que tienes que tener un padrino, que tienes que tener alguien que te introduzca en el mundo editorial y que tenga que coger el manuscrito y llevarlo y decir, mira, este hombre, qué novela más chula ha escrito, ¿no? Y entonces pensé que tendría que contactar con alguien conocido que se moviese en este mundo y tal. Y yo a quien más cerca tenía en aquel momento era Jesús Sánchez Adalid. Además, yo leía sus novelas y me gustaba y entonces creía que él me daría la clave, ¿no? Pero me llevé una gran sorpresa cuando muy amablemente me dijo que lo mandase a las editoriales, que es lo que había que hacer. Entonces digo, Ujú. pues sí, bueno, pues ya qué editorial lo mando, pensé yo. Entonces, pues nada, pues se va uno a una librería con un cuaderno, mira a ver qué editoriales tienen más libros publicados y justo en aquel momento, pues la editorial Estiria, que era de nueva creación, que estaba dando sus primeros pasos, y tal, tenía
en el Corte Inglés, en la librería del Corte Inglés, tenía unas mesas de novedades exclusivamente para ellos. Entonces yo dije, madre mía, esta Estiria, ¿quién será? Esto es impresionante. Entonces, después de Planeta y de algunas editoriales más, pues puse Estiria. Y empecé a mandar manuscritos y me parece que la sexta o la séptima era Estiria. Se me metió el verano por medio y en septiembre lo mandé a Estiria. Y nada, me respondieron enseguida, que bueno, le mandé unas primeras páginas, ¿no? Que me respondieron enseguida, que le mandase todo el manuscrito, mandé todo el manuscrito, yo con una ilusión tremenda porque había leído en internet, había leído en internet que cuando te piden el resto del manuscrito es porque les ha gustado y tal, y ahora ¿qué pasa cuando le mandas el resto del manuscrito? Y leía por ahí, pues si te llaman es que quieren publicarte, y si no, te mandarán un correo diciendo que tu libro no se ajusta a su línea editorial. Pues yo todo el día mirando el teléfono hasta que me llegó un correo. Digo, vaya hombre, lo abrí con mucha decepción, pero lo que me ponía es, nos interesa tu manuscrito, te llamaremos en los próximos días porque queremos publicártelo. Y entonces, pues nada, te lo mandé, me lo publicaron y estupendo. Luego tuve mala suerte o tuvimos mala suerte la editorial y yo, porque la editorial tuvo un problema económico precisamente con la crisis y cerró. Cerró cuando llevaba muy pocos años de andadura y nada, tuve que cambiar de editorial, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? De eso también se aprende. Sí, pero bueno, Y con la también has ido, segunda, hoy digo que José, ya no te corto más, habla tú. no, que digo que también has ido creciendo porque, bueno, por ejemplo, ahora estás en Espasa, que es una editorial pues mucho más potente, que da más presencia, ¿no? Y lo hablamos muchas veces, al final en las librerías, cuando tú vas, libros de Espasa, por ejemplo, sí que encuentras una torre en muchas ocasiones, ¿no? Sí, a ver, la evolución es tremenda, ¿no? O sea, uno va viendo cómo las primeras veces con editoriales pequeñas, pues te hace una gran ilusión y ves tus libros en las librerías y te hacen reseñas y te hacen entrevistas y todas estas cosas y tú dices, oye, qué bien, qué maravilla, pero va pasando el tiempo y te das cuenta que buena parte de la promoción te la tienes que hacer tú solo, ¿no? Y tienes que echarte a la espalda la novela y moverte muchísimo para poder pues presentarla, difundirla, darla a conocer en las librerías, etcétera, ¿no? Y poco a poco, pues el trabajo va dando sus frutos y luego cuando pasas a editoriales grandes te das cuenta del potencial tremendo que tienen. Es cierto que se pierde mucho el romanticismo de la literatura, es decir, cuando ya te metes en una editorial grande es puramente un interés puramente económico, no hay romanticismo que valga, que ya no hay, vamos a abogar por la buena literatura, ni no, vamos a vender libros. El que venda escribiendo genial, pues estupendo, pero el que venda porque escribe cosas muy comerciales que interesan a la gente o porque tiene mucho tirón mediático, porque son presentadores de telediario o porque salen en los shows estos de las televisiones basura y tal, pues ya está, pues a eso van las editoriales, a que ya se pierde mucho todo ese romanticismo, te das cuenta de que ese mundo te puede arrastrarte con bastante peligro para tu carrera literaria y ahí ya sí que tienes que ir sorteando esos obstáculos para salir a flote. Para las siguientes, ¿tienes, por ejemplo, ya algo con alguna editorial o de momento total libertad? De momento, total libertad, voy cerrando libro a libro. Cuando hay otro paso posterior, que es cerrar un acuerdo con la editorial por libros que todavía no has escrito, ¿no? Suele ocurrir con los autores absolutamente consagrados. Con más renombre, ya Ujú. sí. Claro, con gente que ya ha vendido pues miles y miles de ejemplares de alguna de sus novelas y a la editorial le interesa agarrarlo, ¿no? Entonces, pues no sé, siempre recuerdo, creo que eran 3,5 millones de euros lo que le pagaron a Ken Follett antes de que empezara a escribir la trilogía del siglo XX. Entonces, hay ya autores que, claro, venía de los pilares de la tierra, pues a esta gente los atan completamente con contratos millonarios a muchos años, ¿no? Sí, a los demás, pues oye, Que los que vamos a además, ir que luchando además todo el día, pues no. no deja de ser también desvirtuar la creación literaria, porque es cierto, y ahí está el caso, por ejemplo, bueno, el caso de María Dueñas, que también después del éxito que tuvo en El tiempo de otra costura, la cogió una editorial grande y tenía un contrato por el que tenía que entregar una novela cada X tiempo, ¿no? Y ella contaba, bueno, pues que no todo el mundo está siempre en el mismo momento de lucidez, de creación literaria y demás, entonces eso es un compromiso
muy gordo, ¿no? Porque Claro. al final todas estas cosas, bueno, en el caso de María no, porque ha demostrado que es una gran novelista, pero ¿cuántos autores hay que al final, bueno, sabes que el libro tenía que salir porque tenía contrato y ya está, ¿no? Y al final coge el síndrome Incluso, del folio en blanco. incluso los grandísimos novelistas, aquellos que es cierto que escriben maravillosamente bien, ¿no? Bajo esa presión suelen decaer. Es decir, tienen una novela cumbre. Ujú. Después de esa novela cumbre, pues la editorial lógicamente exige, porque está para ganar dinero, exige otra entrega más o menos rápidamente, más o menos deprisa, para poder darle una continuidad al tirón del anterior. Y o el escritor y escritora o escritora tienen una gran habilidad y un gran acierto con esa segunda novela, o por lo general suele ser de bastante menos calidad que la anterior por todo, ¿no? Porque no se puede tener una magnífica idea y desarrollarla en un tiempo tan corto, además con unas promociones tan largas. Que cuando uno gana Claro. el Planeta, por ejemplo, la promoción absorbe y agota. Entonces es imposible que mientras estás haciendo esa promoción estés escribiendo con la cabeza en la historia que tienes entre manos. Mm. Que al final se hace cierto lo de Joel Dicker y Harry Kebel, ¿no? Se escribe una gran novela y luego parece como que se queda uno vacío y tiene que redescubrir cuál es su sitio. Ese no es tu caso porque hasta el momento no tienes una dependencia, que llegará, todo llegará, José Luis, una dependencia así, un contrato leonino con ninguna editorial. Y por lo que nos has estado contando, ahora quieres ir experimentando en otro tipo de género, pero ¿te has planteado ya qué quieres hacer o estás experimentando solo? No, bueno, es decir, no me esfuerzo a hacer nada concreto. Si se me cruza una historia que merece una novela histórica, pues allá que voy, ¿no? De hecho, tengo dos novelas escritas ahora y estamos viendo cuál se publica primero, y las dos son históricas. Es verdad que desde la primera, La traición del rey, que es casi una biografía novelada, hasta Ujú. las últimas que ya tienen un gran componente de ficción, aunque marcado en un contexto histórico y con personajes históricos, pues claro, se ve una evolución clara, ¿no? Hacia más novela de Ajá. ficción. Entonces, estas dos que tengo escritas, pues tienen bastantes componentes de ficción, y no descarto que la siguiente sea puramente de ficción, de que ya tengo una idea ahí y lo veré. Es cierto que lo que estábamos hablando antes de ligarte a las editoriales sí que te condiciona mucho el género. Las editoriales, si ya estás en la novela histórica, te piden Maestro. encarecidamente, entre comillas, que sigas con la novela histórica. Si no, corres el riesgo de que esa editorial ya no te quiera. Tienes que irte a otra y tienes que volver a buscar. Es cierto que ya cuando Empezar. estás ahí metido, resulta relativamente fácil buscar editorial. Claro. Mm. Y luego tenemos, pues, yo es que iba a hablar de para los que estáis en Cádiz, La Dama de Saigón, que bueno, no sé si pues se lo has presentado, lo has llegado a presentar en Cádiz o no, pero bueno, tiene Sí, mucho que ver también con su ciudad. lo presenté en Cádiz porque tiene eso, mucho que ver, y además me basé en una tesis doctoral de una gaditana, de una profesora de la Universidad de Cádiz, y entonces le pedí que me lo presentase en Cádiz y me lo presentó, sí. Así que la verdad es que asistió bastante gente, más por el tirón de ella que por el mío, yo creo, y me vino muy bien, sí. Está basado Bueno, en la historia la de siguiente una también la novela. presentó en Cádiz, ¿eh? ¿Y Sí, la tuviste alguna siguiente presentadora también. especial también Pues o alguien que te... Yolanda Vallejo me presentó Madera de Savia Azul, sí, en el marco de la Feria del Libro de Cádiz. Ujú. Sí. Sí, Hace pues, años ya también, ¿eh? Bueno, tampoco tanto, no no sé, hace tanto. sería Fue justo antes de la justo pandemia. antes de la pandemia, claro. Mm. Yo Sí. iba a decir que además yo creo que esa fue una de las... Fuiste uno de los culpables de que Yolanda y yo nos pusiéramos en contacto. Sí, es verdad, es verdad. Pues mira, Porque, oye, me alegro. claro, fue para preguntarme un poco, como sabía que había estado tú en Montijo en la biblioteca y tal, pues para preguntarme algunas cosillas sobre la presentación. Y a partir de ahí, pues fíjate, hemos llegado aquí a Biblioteca Conecta. Fue Guay. una promoción Digo, muy intensa. O sea, yo venía cuando fui a Montijo, venía de Madrid, de presentarlo en Madrid. Pasé por Montijo. O sea, yo creo que no pasé ni por casa, directamente me fui a Montijo. Y a los pocos días creo que me fui a Cádiz. O sea, había estado en Sevilla. Pues, fue una promoción intensísima en muy pocos días. Sí, de Madera Sabia Azul, con Ediciones B. Edición, oye, edición, digo, promoción, que eso sí, la preparan ya y la montan casi desde la propia editorial.
Con las editoriales grandes lo montan ellos, además de una manera impresionante, con mucha efectividad. Te buscan librerías, te buscan actos, te buscan ferias del libro, te buscan medios de comunicación. Es decir, es tremendo, ¿no? El despliegue es brutal. Con las editoriales pequeñas, el autor hace mucho más que la editorial, si quiere realmente tener tirón, ¿no? Porque las editoriales pequeñas no tienen departamentos de comunicación, o no tienen personal suficiente para hacer todo eso, ¿no? Tienen a lo mejor una persona contratada de manera externa para hacer ese tipo de cosas y no les da tiempo a tanto. ¿Y sientes predilección por alguno de estos actos? ¿Encuentros con autor, con lectores, presentaciones, ferias del libro? ¿Qué es lo que Me más te gusta gusta? me gusta todo, pero si me dieran a elegir algo de lo que he experimentado hasta el momento, elegiría una y mil veces la Feria del Libro de Madrid. Sí, Por todo lo que es conlleva, maravilloso. imagino. Sí, me parece maravilloso. O sea, la afluencia de público que tiene, la alta probabilidad de que se paren a hablar contigo y a comprar tu libro y a interesarse por tu obra, con la cantidad de público que asiste, pues es que es pura estadística. Así Sí. que sí, contactas con muchísima gente. La verdad es que es muy gratificante pasar por la Feria del Libro de Madrid. Mucho. Yo albergaba la esperanza de que nos dijeras que para ti lo más gratificante es encontrarte en una biblioteca con tus lectores, porque al fin y al cabo aquí somos bibliotecarios. Y una pregunta obligada que hacemos, vamos, obligada, si la quieres Venga. contestar, que hacemos a todos nuestros autores, es, ¿qué sientes tú cuando ves tus libros en una biblioteca? Pues mira, para empezar por el principio, es verdad que lo de la Feria del Libro de Madrid es súper gratificante por la cantidad de lectores que se concentran, ¿no? Eh, pero no es, porque me habéis dado a elegir una cosa, ¿no? Pero por ejemplo, es muy gratificante lo de las bibliotecas y es muy gratificante lo de las librerías. A presentar tu libro en una librería o en una biblioteca es algo maravilloso también, rodeado de otros miles de libros, de otros miles de autores, ¿no? ¿Qué se siente al ver tus libros en una biblioteca? Pues muchísima satisfacción, porque desde muy pequeño he sido usuario de bibliotecas y siempre me admiraba ver los nombres de los escritores allí. De hecho, tal vez si yo hubiera pensado que iba a ser escritor alguna vez en mi vida, pues quizás no habría hecho otra cosa que buscarlo. Pero no, lo veía tan lejos, o sea, veía algo tan, tan inalcanzable. O sea, yo leía a Delibes y me parecía una cosa imposible, ¿no? Escribir, o sea, me parecía imposible. Me vais a permitir que pare un momento porque tengo una emergencia doméstica. Sí, Un segundo, ¿no? un Venga, segundo. enseguida volvemos. Pues nada, estamos de vuelta ya. Son las cosas del riguroso directo que tenemos en Biblioteconesta, que nos pasan estas cosas. Y bueno, pues además que con la charla nos hemos dado cuenta ahora, justo en la interrupción, que se nos había agotado prácticamente el tiempo. Y no nos queda pues más que despedirnos. Darle las gracias a José Luis por haber estado con nosotros y Nada, antes, ya. y antes también, porque siempre también es tradición en nuestro programa, si algo tiene de histórico nuestra particular historia, valga la redundancia, es que siempre despedimos con una sección que es la cita con Yolanda. Bueno, y la cita de hoy, como cada vez que hacemos un programa con escritores, pues una cita del escritor invitado. Hoy me ha hecho mucha gracia porque yo normalmente suelo coger citas no de sus novelas para que la gente vaya virgen a leer las novelas, sino que suelo coger citas de entrevistas o de declaraciones que hayan hecho en algún medio de comunicación. Y me ha hecho gracia porque tenía dos citas de José Luis y una de ellas la ha dicho él, es esa de que solo le hace falta tener la historia en su cabeza y que a partir de ahí es capaz de escribir en cualquier sitio, a cualquier hora y con cualquier circunstancia. Por eso, la cita con la que vamos a cerrar el... Que últimamente, Yolanda, te destripamos la cita. Me estáis destripando todas las citas, tengo que hacer renovación de fondo de armario de citas, pero por eso me quedo con la otra que tenía seleccionada de José Luis, que también es una entrevista en la que dice que todos los escritores, tarde o temprano, acaban decepcionando en alguno de sus libros. Un poco también
lo que hemos hablado de esa presión que tienen los escritores. De momento, José Luis no solo no nos ha decepcionado con ninguno de sus libros, sino que tampoco no nos ha decepcionado con esta entrevista que hemos tenido hoy, con la que lo hemos podido conocer un poquito más, y si a él le parece bien, hacerlo uno de los nuestros, es decir, uno de los autores de Biblioteca Conecta, un autor de biblioteca. Genial, yo encantado, encantado de haber estado con vosotros y oye, se hace muy corto este espacio, se va enseguida el tiempo, así que eso quiere decir que he estado muy a gusto con vosotros y me ofrezco para que en alguna otra ocasión pues sigamos charlando un ratito. Pues un placer haberte tenido aquí con nosotros, muchísimas gracias. Y Muchísimas nada, gracias. la invitación queda ya hecha, seguro que algún día nos volvemos a encontrar. Y a todos los demás, pues igual, nos veremos aquí en 7 días en otra nueva cita, no solo con Yolanda, sino con Biblioteca Conecta. Hasta la Me estáis próxima. presionando mucho con la cita. Venga. Chao. Hasta luego. Adiós, hasta la próxima.